Quisiera lograr que tu hijo obedezca rápidamente, de ser posible la primera, que rápidamente aprenda lo que le enseñan en clase y lo que la gran mayoría de padres y madres deseamos, que sus tareas lo hagan sin demora. Si es así, quédate que el día de hoy te daré estrategias súper eficaces para lograr todo aquello que te estoy hablando de manera fácil y hasta entretenida. Este video llega gracias a institutoparapadres.com, la plataforma online de asesoría y capacitación en bienestar emocional y manejo eficaz de la conducta infantil desde el amor y el respeto. Todos nuestros servicios lo podrás encontrar en nuestra página web. ¿Cuál crees que es la habilidad, capacidad que un niño debe haber desarrollado para que con facilidad pueda hacer sus tareas, aprender, seguir instrucciones, etcétera? Para que un niño obedezca rápidamente, para que aprenda rápido, para que no demore a hacer las tareas, lo que un niño debió haber desarrollado, debe tener desarrollado es la capacidad de atención, concentración. Sí, si es que ustedes desean que su niño siga instrucciones, aprenda rápido, no demore haciendo las tareas, una de las capacidades que debió haber desarrollado su niño o que debe tener al menos de manera adecuadamente desarrollada es la capacidad de atención-concentración. Síganme un momento para comprender la verdadera importancia de esta capacidad en la vida de un niño. Les quiero hacer una pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que tú has dado una orden a tu hijo y pareciera que tu niño ni siquiera lo hubiera escuchado o actuara como si es que ni lo escuchara? Un ejemplo muy común es el siguiente. El niño está jugando de lo más entretenido y de pronto le piden que guarde sus juguetes, ya sea para cenar, hacer las tareas o alguna otra actividad. El niño sigue jugando como si nadie le hubiera pedido nada. El papá, la mamá, erróneamente toman esto como una falta de respeto hacia su autoridad y muchas veces termina en gritos, reclamos, castigos. ¿Te es familiar? Casi siempre en este tipo de situaciones no se trata de desobediencia, sino que el niño estuvo tan concentrado en lo que hacía que ni siquiera llegó a escuchar lo que dijo papá y mamá porque él estuvo absorto, concentrado, entretenido en su mundo, en lo que estaba haciendo. Es decir, en la gran mayoría de situaciones no se trata de desobediencia por parte del niño, sino que tiene dificultad para poder focalizar su atención en otra cosa que no sea algo de su interés, como por ejemplo en la orden de papá, en las tareas, etc. De igual manera, muchas veces los niños que no aprenden rápidamente o que no logran terminar sus tareas rápidamente, no se trata de un niño con un bajo coeficiente intelectual, sino que cómo un niño va a aprender rápidamente si es que no está prestando atención a clase, o cómo va a terminar sus tareas rápidamente si es que pues ni bien agarra el cuaderno se distrae con la mosca o con otra cosa. Entonces, si es que deseas que tu hijo obedezca rápidamente, rápido aprenda, no demore en las tareas, una de las habilidades, capacidades que debes fortalecer en tu niño es su atención, concentración. Una vez que hayas fortalecido esto, todo lo demás será mucho más sencillo. Será más sencillo que te obedezca, más sencillo que haga sus tareas, más sencillo que aprenda en clase, aprenderá más rápido y con menos esfuerzo. Ya, Guillermo, me convenciste, sé que es importante la atención, concentración, pero ¿qué hago? Deja de teoría y dame estrategias que lo pueda aplicar ya para fortalecer la atención, concentración de mi hijo. Perfecto, te voy a dar estrategias, pero quiero que sepas esto que es muy importante. No solo se trata de estimular a tu hijo mediante estrategias, sino también brindar condiciones que favorezcan, en este caso, la atención, concentración, porque de poco o de nada te podrían servir las estrategias si es que las condiciones que brindas a tu niño, lejos de favorecer la atención, concentración, la limitan. Por ejemplo, de poco te serviría emplear estrategias para favorecer la atención, concentración de tu hijo si es que al momento de hacer las tareas con tu hijo están con el televisor prendido o tienen un juguete al lado. Bien, las condiciones no le permitirían porque rápidamente se distraería. ¿Me dejo entender? Entonces quiero que quede claro que para una buena atención, concentración no solamente hay que estimularla mediante técnicas, estrategias, sino también hay que favorecerla mediante las condiciones idóneas, adecuadas. ¿Bien? Así que primero vamos a comenzar con las condiciones necesarias, porque primero tienes que brindar estas condiciones. Una vez que hayas brindado estas condiciones, ya después podemos empezar con las técnicas, las estrategias, que así será mucho más fácil que tu hijo asimile estas estrategias. Así que comencemos. Número 1, requisito indispensable: dormir bien. Es indispensable que tu hijo duerma bien. Esto influye de manera muy importante en la atención, concentración, dependiendo de si durmió o no durmió lo que necesita. Esto va a afectar de manera importante su atención, concentración, porque en el sueño se estimula ciertos neurotransmisores que intervienen justamente en este proceso de atención, concentración. Duerme bien, a nivel biológico va a tener, digamos, muchas cosas a favor para estar más atento, más concentrado. No duerme lo que necesita o no tiene las condiciones favorables para tener una buena calidad y cantidad de sueño, pues lamentablemente a nivel biológico esos neurotransmisores que se encargan de la atención, concentración le van a limitar. Entonces, solamente con el hecho de dormir las horas que necesita, le estás o bien ayudando enormemente a tu hijo o lo estás limitando. Así que por favor, número 1, averigua de acuerdo a la edad de tu hijo cuántas horas necesita descansar, necesita dormir y favorece para que duerma esta cantidad de horas y bien dormido, una buena calidad de sueño, ¿entendido? Número 2, reducción de distractores.
Dada la edad de tu hijo, dado que es un niño pequeño, es completamente normal que se distraiga. No obstante, hay que educar esta atención-concentración, porque si bien es cierto, es normal que se distraiga, si lo dejamos así se va a mal acostumbrar a distraerse y cada vez pues va a ser menos en más tiempo debido a que se para distrayendo. Entonces, reduce los distractores que hay en el ambiente y, por ejemplo, si van a hacer las tareas, en ese ambiente solamente deben estar lo necesario para hacer las tareas. Y en la mesa de trabajo solamente debe estar lo que van a hacer en la tarea actual. Entonces, por ejemplo, si van a pintar, solamente deben estar los colores, lo necesario para pintar esa tarea actual. No tiene que haber nada más. Pero Guillermo, a veces resulta que ni con eso mi hijo puede concentrarse porque pasa la mosca y se distrae. Para eso está el papá o la mamá, para guiarle, para educar esa atención, concentración. Entonces, si pasó la mosca, estamos, mi amorcito, acá nuevamente a pintar y redirigimos. ¿Qué va a pasar? Si solamente hay lo que nuestro hijo necesita para hacer su tarea, pues a nuestro hijo no le va a quedar de otra que pues enfocarse en lo que están haciendo. Y si a pesar de eso se distrae con otra cosa, pues nosotros, como estamos ahí y rápidamente le redirigimos a lo que está haciendo, constantemente le estamos enseñando a, uno, a focalizar su atención en lo que tiene que hacer y dos, a mantener mayores periodos de atención, concentración en lo que está haciendo. Es decir, día a día estamos educando este proceso de atención, concentración. En poco tiempo se va a acostumbrar a focalizar su atención en lo que está haciendo y a tener mayores periodos de atención, concentración. 3. Prepara el ambiente, lo cual va de la mano con lo anterior, ¿no? Con reducir distractores. Entonces, en el ambiente no solamente es la mesa de trabajo, sino también la habitación donde están trabajando. No va a estar en la habitación de juego, porque si está en la habitación de juego, mira a un lado hay un juguete que le gusta, mira a otro lado hay otro juguete que le gusta. Tiene que estar en otro ambiente propicio para él, que le ayude, que favorezca esta atención, concentración. Entonces pueden tener un espacio donde siempre hagan las tareas, ¿no? En ese espacio van a tener el material necesario a la mano, pero en la mesa de trabajo, solo en la mesa de trabajo, tiene que estar lo que van a hacer en la tarea actual. Terminan la tarea actual, supongamos que tenga más de una tarea, que tenga 2 o 3 tareas, terminan la tarea actual, se van, dejan eso, cogen lo necesario para desarrollar la siguiente tarea y en la mesa va a estar lo necesario para la nueva tarea actual. Es decir, tiene que estar, no solamente tienen que evitar distractores, sino que el ambiente debe ser el idóneo. El ambiente se compone de la habitación donde se lleva a cabo los estudios, las tareas y también el espacio de trabajo, la mesa de trabajo. ¿Entendido? Número 4, desgaste físico. Aunque no lo crean, el desgaste físico mediante actividades lúdicas, actividades que diviertan al niño, estimula a nivel cerebral los neurotransmisores que intervienen en este proceso de atención-concentración. Si su niño diariamente juega, hace desgaste físico, corre, salta, se ve en el scooter, etcétera, pues diariamente está estimulando neurotransmisores que van a favorecer este proceso de atención-concentración. Además de eso, a nivel psicológico brinda un plus, un extra que, como su niño continuamente está canalizando todas esas energías negativas, toda esa ansiedad, todo ese estrés, su niño va a estar mucho más despejado y esto también a su vez va a favorecer este proceso de atención-concentración. Bien, con esto terminamos las condiciones más importantes y yo diría que algunas hasta indispensables para favorecer este proceso de atención-concentración. Hasta ahí no hay técnicas, solamente condiciones. Te recomiendo que antes de pensar en las técnicas, en las estrategias que voy a dar a continuación, antes de llevar a cabo lo que voy a dar a continuación, primero procura brindar estas condiciones. Si no brindas estas condiciones, no pases a las técnicas porque de poco o de nada te va a servir. Lo más probable es que pierdas tiempo, ¿bien? Nuevamente te repito, de poco va a servir que tú brindes técnicas, estrategias si a la hora de hacer las tareas lo hagas con el televisor prendido. De poco va a servir que hagas estas estrategias si es que tu hijo está durmiendo poco y su mismo cerebro no le va a dejar prestar atención. Entonces, primero lleva a cabo las sugerencias, las condiciones que te he brindado. Una vez que ya has llevado a cabo esto o a la par, puedes hacer lo siguiente, lo que te voy a brindar. Así que ahí va. Lo básico con lo que debemos comenzar es que te asegures que tu niño cada vez que escucha su nombre preste atención. Hay muchos niños que pues sus papás, sus profesores están que le llaman Pepito, Pepito y Pepito nada, como si no escuchara. Entonces, a mi criterio, lo mínimo indispensable es que tu niño cada vez que escucha su nombre preste atención. Así que primero debes cerciorarte de eso. Y si todavía no has logrado eso, quédate en este punto y lleva a cabo las estrategias que te voy a dar. La estrategia es sencilla. Varias veces por día llámalo hasta que te des cuenta que cuentas con su atención. Bien, y si es que no logras tener su atención, emplea una diversidad de estrategias. Por ejemplo, a un niño de 2 años, supongamos, que se llama Leo. Leo, mi amor, y Leo nada, sigue jugando. Leo, cada vez intento con diversas estrategias llamar su atención. Leo, Leo,
Leo, y comienzo a hacer más palmas, más ruido. Leo, corazón, hasta que Leo voltea. Hola mi amor, muy bien, estás atento. Y no le voy a dejar ahí a mi hijo, tengo que darle un reforzador, de preferencia efectivo. Me acerco, muy bien mi amor, estás atento. Y por ejemplo le doy un beso en la frente, chócala mi amor. De esa manera varias veces por día. Leo, hasta que llegue un momento en que ni bien diga Leo, voltea y me mira. Muy bien, ahí sé ya que mi hijo, cada vez que escucha su nombre, ya al menos está atento. Entonces, número 1, comencemos con eso, ¿bien? Como se dan cuenta, es fácil, solamente digo su nombre, le llamo y si es que no me hace caso, empleo una diversidad de estrategias hasta obtener su atención y una vez que tengo su atención, le doy el reforzador con afecto. Un beso en la frente, un abrazo, una sonrisa, etc. Número 2, rompecabezas. Los rompecabezas son muy buenos porque dentro de un periodo de tiempo tu niño debe estar atento, concentrado en que determinadas formas de una pieza deben encajar en un determinado espacio. Para eso debe estar atento, debe estar concentrado, debe perseverar constantemente, debe estar intentando hacer encajar una pieza en un determinado espacio. Eso es atención, concentración, eso es sostener su atención durante un periodo determinado de tiempo. Así que por favor, ¿quién no tiene rompecabezas? Y si es que no hay, no cuesta mucho brindarle rompecabezas e incentivarlo a que cada vez haga rompecabezas de mayor dificultad. Obviamente primero comienza con sencillos y así poco a poco hasta que haga rompecabezas de mayor dificultad. Fácil. Número 3. Compra figuritas y pégalos en cartulinas de 4 por 7 centímetros aproximadamente. Bien, compras una cartulina grande, lo recortas en varios bloques de 4 por 7 centímetros, compras varias figuritas o imprimes varias figuritas, los pegas en una parte de esas cartulinas de 4 por 7 y todos los pones boca abajo, boca abajo, boca abajo. Y le puedes decir a tu hijo, mira mi amor, vamos a jugar algo muy interesante, muy divertido. Y si tú lo adivinas, mi amor, te voy a dar un premio. Ese premio puede ser lo que tú consideres conveniente. Puede ser, por ejemplo, su plato favorito, su postre favorito. Puede ser un momento de juego contigo. Puede ser llevarlo al parque de diversiones o de juegos, etc. Eso lo decides tú. Y obviamente tiene que ser algo divertido para tu niño. Ahora, ¿en qué consiste este juego? Una vez que lo pones todas las figuritas boca abajo, bien, vas sacando una por una. Mira mi amor, quiero que veas muy bien dónde está cada figurita. Y de repente cae un avión. Mira, este avión lo dejo acá. Y sacas otra figurita. Mira, acá hay un oso y el oso lo dejo acá. Mira, acá hay un tren y el tren lo dejo acá. Muy bien, ahora quiero que me digas dónde está el oso. Y tu hijo obviamente ha tenido que prestar atención porque de repente ahí puede haber como unas 15 figuritas de las cuales tú sacas 3 y pues si es que acierta, muy bien mi campeón, ya vas ganando, muy bien mi campeón. Y de esa manera sí, pues cada vez lo puedes incrementar o reducir la dificultad. Si tu hijo tiene muchos problemas para estar atento, concentrado, simplemente agarras, sacas una figurita y lo vuelves a su sitio y que él adivine dónde está esa figurita o que recuerde dónde está esa única figurita. Pero si es que quieres aumentar la dificultad, puedes sacar 3, 4, 5 figuritas y al final le dices le dices, ¿dónde está tal figurita? ¿Dónde está la del oso? ¿Dónde está el avión? Etcétera. Vas aumentando la dificultad progresivamente. Sencillo. Bien, hasta ahí son estrategias lúdicas, todas son sencillas. Jugando puedes fomentar la atención, concentración de tu hijo a la par que vas fortaleciendo los lazos que tienes con tu niño. Bien, es sencillo. Ahora vamos con la estrategia número 4. A continuación te voy a dar una estrategia que yo mismo utilizo con los niños que trabajo en el centro en el que yo dirijo. Es muy divertida y fácil de llevar a cabo. Camina, salta, corre, stop. Camina, salta, corre, stop. Es una especie de... Yo les canto a los niños, pero a medida que voy cantando le estoy dando instrucciones y ellos deben seguir, deben estar atentos a las instrucciones y seguirla. ¿Cómo es? Camina, 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 salta, 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 corre, 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 stop, stop. Y los niños deben seguir la instrucción. Cuando digo camina, deben caminar. Cuando digo salta, vamos saltando. Cuando digo corre es una locura, vamos corriendo, los voy atrapando. Y cuando digo stop, todos se quedan como estatuas, stop, quietos. Entonces los niños ahí trabajan atención, concentración, seguimiento de instrucciones, control de impulsos, porque hay veces que tienen que dejar de hacer lo que ellos quieren para hacer lo que yo les pido. Tienen que pararse, estar en stop cuando yo les pido. Es una estrategia muy divertida que a los niños les gusta y fácil de llevar a cabo. Estrategia número 5, el juego de la estatua. Este es un juego que también yo empleo con los niños con quienes trabajo. Es muy divertido. Tiene dos variantes.
La primera variante es que yo le digo a los niños que pueden estar jugando, pueden hacer lo que quieran, pero cuando le diga estatua, ellos se van a quedar congelados. Congelados se van a quedar. Por ejemplo, están corriendo, digo, estatua, se quedan ahí. ¿Bien? Es una variante. Ustedes le pueden decir a su hijo, están jugando con ellos, cualquier juego. De preferencia háganlo en un momento divertido, ¿no? De repente están por ahí en el parque, están jugando y le dicen estatua, tienen que estar ahí. O están bailando y le dicen estatua y tienen que quedarse ahí. Entonces, de esa manera ellos tienen que recordar la orden que ustedes le han dado hace un tiempo, tienen que controlar el impulso de hacer lo que ellos quieren, están fortaleciendo esa atención, concentración, memoria, control de impulsos y es divertido, es divertido. Entonces, esa es una variante. Otra variante es decirle a su hijo que van a hacer una competencia de estatuas. ¿Quién se queda más quieto? El que se parece más a una estatua, más quieto, más tranquilo, es el que gana. Bien, esto obviamente siempre y cuando su hijo no se enoje, no haga un berrinche cuando le gana. Porque algunas veces van a ganar ustedes y otras veces déjenle ganar a su niño, porque si no, pues nunca ganaría a su niño. Bien, entonces, cualquiera de esas dos variantes, las dos sirve. En la segunda, pues también, la segunda ayuda muchísimo, la segunda variante, el estar tranquilos, la competencia de estatua, porque le están entrenando a su hijo a que se quede tranquilo, a que se quede pues un momento, a que sepa cómo manejar esas ganas de querer moverse. Bien, eso lo va a necesitar en el salón de clase y al momento de hacer sus tareas. Las dos variantes son muy buenas, pero yo creo que te recomendaría que la segunda variante la utilices un poco más, porque estás entrenando a tu niño a saber cómo manejar esas ganas de querer moverse, a quedarse quieto, a quedarse tranquilo. ¿Entendido? Hay muchas otras actividades que pueden favorecer la atención y concentración, como origami, construir con bloques, dibujar, pintar, etc. Pero las que hoy te he brindado, para comenzar, con las que hoy te he brindado, está muy bien, es suficiente. Recuerda que tu niño recién está desarrollando esta capacidad de atención y concentración, por lo cual va a ser, yo diría, necesario, indispensable de tu ayuda, papá, mamá, para guiarlo todo en este proceso. Porque en caso de que no lo ayudes, en el momento en que tu hijo divague, pues no va a haber nadie quien le haga retornar, redirigir su atención, concentración hacia lo que está haciendo. Y si es que esto se da día tras día, toda conducta que se repite se forma un hábito. Sin darte cuenta, sin quererlo, tu hijo va a formar el hábito de rápidamente distraerse. Y al hacerlo, cada vez va a hacer menos cosas en más tiempo. Pero, caso contrario, si es que tú, papá, mamá, estás ahí para ayudar, para guiar este proceso de atención, concentración, cada vez que tu niño se vaya por otro lugar, mi amor, ven, estamos acá, y pues poco a poco tu niño se está educando esa atención, concentración para que pues no divague mucho, no se distraiga mucho, cada vez concentrarse más, tener mayores periodos de atención, concentración, saber focalizar su atención en un determinado estímulo. ¿Entendido? Bien, padre, madre de familia, te habrás dado cuenta que estas son sugerencias muy fáciles de llevar a cabo y hasta divertidas. Con esto, no solamente ayudarás a tu hijo a mejorar su atención, concentración, aprendizaje, estado emocional, a que sea más obediente, sino también fortalecerás los vínculos que tienes con él, fortalecerás los lazos que tienes con tu hijo, porque son actividades divertidas que tu hijo va a disfrutar. Así que, y además no es difícil de hacerlo. No es que vas a tener que comprar algo muy costoso para que puedas estimular a tu hijo. Son muchas de las actividades, ni siquiera tienes que comprar absolutamente nada. Solo tienes que darte el tiempo para disfrutar con tu hijo. Nada más. Es cuestión de que quieras hacerlo. Muy bien, ya terminamos con este video. Por favor, a tomar en cuenta que te aseguro que si es que lo haces, que lo tomas en cuenta, vas a ayudar y mucho a tu hijo. Yo por mi parte, semana a semana, voy a brindarte información relevante que te ayude a criar hijos felices, hijos emocionalmente estables, sanos. Bien, tú por tu parte te pido que solamente me hagas el favor de compartir esta información, hablar de otros de este canal, que con eso me estás ayudando y mucho. Soy Guillermo Cieza, te agradezco bastante que hayas estado hoy día aquí y no olvides que si corriges con amor, tus hijos aprenden mucho mejor. Un gran abrazo, hasta la próxima. Chao, chao.